Muy buenas noches, mi nombre es Diego Herrera, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Industrial y Telemática de la Universidad de Guayaquil. El tema a presentar el día de hoy es sobre relacionado a ensayos de comprensión y flexión, ensayos mecánicos, sobre el tema de ensayos mecánicos. Un pequeño introito sobre ensayo de comprensión. El ensayo de comprensión es un experimento, todo es experimental, que se lleva a cabo comprimiendo progresivamente una muestra de material, por ejemplo, hormigón, madera o piedra, conocido como probeta, y observando la deformación que produce el esfuerzo o carga de compresión aplicado. Un esfuerzo de compresión es producido por dos fuerzas aplicadas a los extremos de un cuerpo, con la finalidad de reducir su longitud al comprimirlo. Podemos ver en la figura 1 esfuerzo de compresión sobre un material. Al mismo tiempo, su área de sección transversal se va ensanchando, tal como se aprecia en la imagen. A medida que se aplican esfuerzos cada vez mayores, las propiedades mecánicas del material se van poniendo de manifiesto. ¿Cómo se aplica el esfuerzo de comprensión? Para aplicar el esfuerzo de comprensión, la muestra, preferiblemente en forma de cilindro de sección transversal circular, se coloca en una máquina conocida como máquina universal de ensayos, la cual comprime la probeta progresivamente en incrementos de presión previamente establecidos. Los puntos de la curva de esfuerzo en medidas de Newton sobre relación metros sobre metros al cuadrado versus la deformación unitaria se va graficando a medida que se genera. Recordemos que el esfuerzo es la razón entre la fuerza aplicada y el área de la sección transversal, mientras que la deformación unitaria es el cociente entre el acortamiento delta L y la longitud original de la probeta a longitud inicial. Podemos observar la fórmula a continuación. A medida que avanza el experimento, la muestra se va cortando y ensanchando, como se ve en la figura. O también se tuerce o se dobla, dependiendo de la longitud inicial de la probeta. El experimento termina cuando se produce una falla o una fractura en la muestra. Como vemos en la siguiente ilustración, podemos ver con un pedazo de hormigón cómo se realiza el ensayo mecánico de comprensión. Propiedades y datos que se obtienen. Del ensayo de compresión se obtienen las propiedades mecánicas del material ante la compresión. Por ejemplo, el módulo de elasticidad y la resistencia a la compresión, muy importantes en los materiales empleados en la construcción. Como otro aspecto podemos nombrar que si el material a probar es quebradizo, eventualmente se va a fracturar, así que la resistencia última se encuentra fácilmente. En este caso, se toma nota de la carga crítica, el tipo de falla que presenta el material y la forma de la fractura. Por último, pero si el material no es quebradizo, sino dúctil, esta resistencia última no se va a manifestar con facilidad, por lo que el ensayo no se prolonga indefinidamente, ya que a medida que aumenta el esfuerzo, el estado de tensión interna de la probeta deja de ser uniforme. Es en ese punto donde se pierde la validez de la prueba. Resultado fiable. Para que esto ocurra, es necesario que las fibras internas del material se mantengan paralelas, pero la fricción interna hace que las fibras se doblen y la tensión deje de ser homogénea. Tengamos en cuenta esto, que si la razón de esbeltez es menor que 40, trabaja como probeta de comprensión, y si es mayor de 60, trabaja como columna. Entre 40 y 60, la probeta tendría un comportamiento intermedio que es preferible evitar, trabajando con razones menores de 40 o mayores de 60. Todo esto a razón de la variable esbeltez. Y se presenta la curva de esfuerzo de deformación. El ensayo de comprensión es análogo al ensayo de tensión o tracción, solo que en vez de estirar la probeta hasta la ruptura, es la resistencia a la comprensión de lo que se pone a prueba esta vez.
El comportamiento del material suele diferir en la compresión y la tracción. Y otra diferencia importante es que las fuerzas en el ensayo de compresión son mayores que al ensayo de tensión. Podemos ver aquí en la figura, en la ilustración, esfuerzo de tracción y esfuerzo mecánico de compresión. Las diferentes diferencias del material. Recordemos que un ensayo de comprensión, por ejemplo, de una muestra de aluminio, la curva de esfuerzo de formación es ascendente, mientras que en el ensayo de tensión asciende y luego desciende. Cada material tiene una curva de comportamiento propia, pero en general hay dos zonas bien diferenciadas, la zona de formación elástica y la zona de formación plástica. Deformación elástica y deformación plástica ya son terminologías que hemos definido. Vale la pena recalcar que la deformación elástica es la región lineal de la figura, en la cual el esfuerzo y la deformación de las proporciones son proporcionales, siendo la constante de proporcionalidad el módulo de la elasticidad del material. Cuando el material trabaja en esta zona, si la carga se retira, las dimensiones de la probeta vuelven a ser originales. También tenemos el concepto de deformación plástica. Comprende la parte lineal de la curva, no lineal de la curva. Aunque la carga se retire, la probeta no recupera sus dimensiones, quedando deformada permanentemente. En el comportamiento plástico del material se distinguen dos regiones importantes, la cadencia, la excedencia y la deformación. Ahora tenemos lo que es el ensayo de flexión. A partir del ensayo de flexión se puede obtener fácilmente características de propiedades mecánicas importantes. El laminado de la probeta se somete por la parte inferior a la tracción y por la parte superior a la comprensión. El plano de la laminación intermedio permanece sin solicitación. En los ensayos de flexión es importante e impredecible una aleación exacta de los apoyos y los punzones para conseguir resultados fiables y reproducibles. SIGROLL nombró a esta empresa como una de las dedicadas a los ensayos de flexión más importantes. Ha desarrollado para ellos útiles de flexión especiales que permiten adaptar perfectamente todos los elementos. Podemos observar una máquina donde se realizan los experimentos de ensayos de flexión. Entonces se divide en dos tipos, ensayo de flexión de 3 puntos y ensayo de flexión de 4 puntos. 3 puntos. Está muy extendido y son de sencilla realización. La deformación puede medirse con el sensor de recorrido transversal de la máquina de ensayo cuando se compensa la deformación de la máquina. Esto está ligado bajo reformas y normas ASTM, ISO. Con ello la probeta solo se somete a fuerzas de deslizamiento reducidas. Y ahorita el ensayo de flexión en 4 puntos. La ventaja del ensayo de flexión en 4 puntos es el rango libre de fuerza de cizallamiento entre los puntos de aplicación de la fuerza del punzón doble, como vemos en la figura. Se rige bajo las normas ISO 14125 o la ASTM D7264. La flecha se determina según las normas comunes en el centro, entre los apoyos, mediante una medición directa. Muchas gracias.